Un saludo a todos los oyentes que están sintonizando el programa Misioneros a la Obra. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Aarón González. Y en este día jueves quiero traer la palabra del Señor y le invito a abrir su Biblia en el libro de los Salmos, el capítulo 118, el versículo 17. Dice así a la letra: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Un momento de oración. Padre Celestial, te ruego que tú añadas las bendiciones que están en tu palabra, Señor, y sean de mucha bendición para tus hijos, para aquellos que están sintonizando este programa, Señor. En este instante ruego que tú quites toda duda, todo escepticismo, toda frustración, Señor, y que el bendito Espíritu Santo tome el lugar a través de esta onda, Señor, y pueda vivificar el alma de aquellos que están hambrientos y sedientos por oír palabra tuya, Señor. Tu palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que así sea en este día, Padre Celestial. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero tocar esta cita muy especial para mí, porque al leer este pequeño versículo, el salmista David, podemos ver que a lo largo de su vida él fue enfrentado en muchas ocasiones a la muerte. Se nos dice que cuando él estaba en el campo de batalla, él le dice al rey Saúl que cuando un oso o un león arrebataba a sus ovejas, él iba en busca de ella y le quitaba esa oveja al oso y al león. Por lo tanto, podemos pensar de que David sí desde pequeño fue enfrentado a la muerte, ya que un oso es un animal en particular que al más mínimo movimiento que lo altere, su ataque es letal. Entonces, podemos ver que más adelante, que después que él fue ungido como el rey de Israel, él se ve enfrentado a la batalla contra ese gigante llamado Goliat. Goliat lo amenaza con cortarle la cabeza y dar esa cabeza de alimento a las aves. Pero ya conocemos nosotros que David venció con una pequeña onda y una pequeña piedra a Goliat, y con la misma espada de él le cortó la cabeza. Luego de eso, él pasó de ser el joven que tocaba para el rey Saúl, para espantar ese espíritu malo que venía sobre él. El rey Saúl lo empezó a mirar ya con otros ojos y lo empezó a mirar como un adversario. Y nos damos cuenta que en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 22, podemos ver a este joven como un fugitivo, huyendo, habitando en cuevas. Pero la particularidad es que ahí en esa cueva se la llegó gente que estaba endeudada, gente que estaba en aflicción, gente que estaba en amargura de espíritu. Y David pasó a ser el líder de esos hombres que vieron en ese ungido, vieron que Dios estaba con él y que él era quien iba a reinar en un futuro no muy lejano.
Luego de eso, en el capítulo 23, vemos que David está huyendo en el desierto. Primero va a una ciudad y libera esa ciudad de la mano de los filisteos. Luego de eso, los habitantes de la ciudad, quienes debían de estar agradecidos con el gesto que había hecho David hacia ellos, por el contrario, lo iban a entregar en manos de Saúl. Y David tuvo que huir y luego fue a otro lugar, y al estar en ese lugar fue perseguido por esos lugareños. Y luego de eso vemos que David tuvo que arrancar hacia un monte y Saúl lo iba siguiendo a una distancia no muy corta, no muy lejos, no muy larga esa distancia, perdón. Ahí David estaba muy cerca de caer en manos de Saúl. Pero él pudo ver que de la nada hubo una salida porque los filisteos iban a atacar a un pueblo y Saúl tuvo que retirarse y dejar de perseguirlo para ir a pelear contra los filisteos. Después podemos verlo en el capítulo 24, que él va hacia la casa de un hombre rico a pedir ayuda. Y este hombre rico trata muy mal a los jóvenes que había enviado David. Y este rey ahora y este hombre David está decidido a tomar la justicia por sus propias manos. Pero hay una mujer que se pone en camino de él. Esa mujer se llamaba Abigail. Y esa mujer impidió que el rey hiciera algo que tuviera que lamentar en un futuro. Podemos ver cómo el rey David fue guiado por Dios. Pero a lo largo de la vida de este hombre David, Dios dijo que él era un hombre conforme a su corazón. Y David, siendo conforme al corazón de Dios, él quiso construir una casa. Pero Dios le dijo que él era un hombre sanguinario, que había derramado mucha sangre. Eso nos muestra que él, toda su vida, fue enfrentado, fue un hombre de batallas. Pero él tenía la certeza tan grande de que él hace esta declaración: no moriré. Que a lo largo de las luchas, de las batallas, de los problemas, David tenía esa certeza que no iba a morir, sino que iba a vivir. Dios da la oportunidad a nosotros de vivir esta vida con sus altas, con sus bajas. Pero nuestra naturaleza es que somos pecadores, ya sea por representación, porque allá nuestros padres, Adán y Eva, allá en el principio, ellos pecaron y Dios los echó del huerto de Edén, y por ende toda la raza humana fue condenada por el pecado. Y lo único que nosotros merecemos es la muerte. La palabra de Dios nos dice: la paga del pecado es muerte. Pero bendito Dios, que con certeza podemos decir que hay una generación en este día que tendrá que decir esta declaración: no moriré, sino que viviré. En Isaías, el capítulo 38, encontramos a un rey llamado Ezequías.
Y este hombre fue un varón íntegro delante del Señor. Se nos dice que él anduvo en los caminos de su padre espiritual, David. Y él enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías y le dijo acerca de esa enfermedad, le dijo: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Este hombre, Ezequías, al oír esa sentencia, y luego de que el profeta Isaías se retira de la sala, este hombre Ezequías lloró amargamente y clamó al Señor pidiéndole tiempo para ordenar su casa. Y cuando el profeta Isaías iba de regreso a su hogar, en la mitad del patio, pensemos que el patio de una casa real es muy grande, y cuando iba en el patio, Dios le habla nuevamente al profeta y le dice: date la vuelta y dile a Ezequías que yo he oído su oración y le he añadido a sus días 15 años. Y Isaías va hacia este rey llamado Ezequías y le dice lo que ha dicho el Señor. Y no solamente le da esa promesa, también le dice que Dios haría una señal sobrenatural mostrando de que este rey sería sanado. Y no solo eso, también le da un tratamiento médico, porque le dice: pone masa de higo en las heridas y esa herida sanará, para que tú vayas nuevamente a la casa del Señor. El rey Ezequías escribió acerca de su testimonio en el capítulo 38 sobre todo lo que pasó a raíz de su enfermedad, su experiencia. Lamentablemente, en el capítulo siguiente, podemos ver que este rey, en vez de contar las obras del Señor, llegaron unos embajadores de Babilonia a visitarlo, porque se habían enterado de que este rey estaba enfermo y que había sido sanado. Y Ezequías le muestra todos los tesoros, todo lo que había en Jerusalén. Y el profeta Isaías le dice que en un futuro todo lo que había ahí sería llevado como un botín hacia esa tierra de donde venían esos reyes. Y es más, le dijo que sus hijos iban a ser llevados cautivos a Babilonia y que serían eunucos en el palacio del rey. Dentro de esos 15 años, ese rey Ezequías tuvo un hijo, y ese hijo quedó como sucesor del trono de Judá. Y ese hijo cometió las más grandes abominaciones. Israel cayó en un punto muy bajo en la idolatría. Y Dios se resolvió que iba a llevarse cautivo a todos los habitantes de Jerusalén. Podemos ver que Dios es rico en misericordia, pero también Él espera que nosotros respetemos su perfecta voluntad. Este rey Ezequías, Dios le dio vida para arreglar su casa, para hacer un mejor hogar.
Pero al contrario, fue peor que él haya quedado vivo. Y así, mucha gente, amigo oyente que está sintonizando, hay mucha gente que hoy en día su vida ha sido una vida peculiar. Han habido experiencias sobrenaturales. Dios se ha manifestado de una o de otra manera con el propósito de llamar su atención. Y muchas veces tomamos en consideración a Dios, pero pasa el tiempo y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, de que Él nos ha rescatado de la muerte, y no contamos las obras que ha hecho el Señor con nosotros. Este rey Ezequías cometió eso, una sentencia de muerte. Dios le da vida, pero su mando fue más la pérdida que la ganancia. No así este mismo rey David, que cuando Dios le dijo que no construiría la casa, pero le prometió que su hijo, él iba a edificar casa. David hizo todos los planos, trajo todos los materiales, juntó los materiales, hizo los planos, dejó establecido el orden del sacerdocio, de los turnos que iban a servir en la casa del Señor, en ese futuro templo. Todas las instrucciones las dejó y preparó el camino para que el rey Salomón pudiera construir, edificar casa y dedicar esa casa para Dios. Nosotros, la palabra de Dios nos dice que en Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros íbamos siguiendo la corriente de este mundo. Nos dice que andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, que nuestro espíritu, el espíritu que había antes en nuestra vida, era el espíritu que ahora opera en hijos de desobediencia. Nosotros que vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por naturaleza éramos hijos de ira, éramos pecadores. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él hizo que de esta naturaleza muerta fuéramos vivificados. Vivificar quiere decir dar vida, un cambio de muerte a vida. Hay cosas muy grandes que pudiéramos decir. Que Dios, un ejemplo, Dios sana a los enfermos. Otro ejemplo, antes el que era pobre Dios lo bendijo y le dio abundancia de material, pero el milagro más grande, lo más extraordinario, es que una persona que estaba muerta espiritualmente, Dios lo ha vivificado a vida, y eso hace la diferencia. La única diferencia que hay entre esta muerte espiritual y este poder vivificador es que Dios es rico en misericordia. Si Él fuera solamente rico en dinero, si Él fuera solamente rico en cosas materiales, es maravilloso, pero la cosa más grande
es que Dios es rico en misericordia. ¿Por qué? Porque en este tiempo Dios vio que habían hijos que allá en el principio estaban en la mente de Dios y que formaban parte de los atributos de Dios, que estábamos en sus pensamientos, que estábamos en el libro de la vida, pero el pecado produjo una amnesia y no nos permite recordar que allá en el principio estuvimos con Dios. Pero cuando la palabra toca nuestros corazones, la palabra se encuentra con la palabra, hubo algo que produjo, hubo un cambio que se produjo. Ahora es como decir, un ejemplo, había un pato en medio de un gallinero y ese pato vivía con las gallinas, compartía con ellas. Pero un día cuando andaba ese gallinero paseando, un día el pato vio que cerca de ahí había una poza con agua. Ese pato, al ver el agua, su naturaleza lo llevó a meterse al agua y nadar como un pato. Y eso sucedió en nuestras vidas. Que la palabra, hubo una palabra, hubo un testimonio que hizo que usted tuviera contacto con esa palabra. Una simiente pequeña vino a vida y al entrar al agua somos vivificados. Y esa misma agua también está produciendo que las cosas mundanas se vayan pudriendo. La palabra reconoció la palabra que estaba en usted, que fue antes de la fundación del mundo. Usted vio la palabra y usted vino a ella. Y si no ha visto la palabra, bueno, quiero decirle que esta es su oportunidad para poder ver que Dios todavía está hablando. Dios podría utilizar al sol, pudiera utilizar al viento para hablarle. Pero lo maravilloso es que Él quiso que hombres le hablaran a hombres. Dios quiso que alguien que iba a morir ahora pudiera decir que no moriría y que viviría. Y no solamente viviría, sino que también contaría las obras del Señor. Dios, que es rico en misericordia, nunca nos ha dejado sin testimonio. En la palabra del Señor, un testimonio es una piedra. Y en Eclesiastés, el capítulo 3, el versículo 5, nos dice tiempo de juntar piedra y tiempo de esparcir piedra. Para usted creyente que está escuchando este programa, ¿cuánto tiempo Dios le ha dado para juntar piedra, para juntar estos testimonios? Ahora es tiempo de esparcir esas piedras. Porque, como dice el salmista, dice, no moriré, no moriré. Cuando esa palabra hizo contacto con la simiente que había en mí, ahora entonces llegué a ser un atributo de Dios.
Y ahora podemos ser usados para manifestar la palabra que ha sido prometida para este día. No moriré, sino que viviré. Y si vivimos es porque Él vive. Un poquito en el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también me veréis. Dios, que es rico en misericordia, no nos permitió que moriríamos. Dios nos dijo que viviríamos. Y ahora nuestro deber, nuestra misión, es contar lo maravilloso que ha sido el Señor para nuestras vidas. Y lo maravilloso que Dios ha desplegado todos sus atributos. Todo lo que era Dios ha sido desplegado para sus hijos. Amigo oyente que está sintonizando, si usted no conoce a Cristo, quiero que se tome un tiempo y examine cuántas ocasiones usted ha pasado por ese valle de sombra y de muerte. ¿Cuántas veces ha pasado por esa hora oscura y por alguna otra razón usted ha salido de esa situación? Mucha gente dice que es librada de esas cosas porque Dios está con ellos. Otros han escuchado el testimonio de sus padres que les dicen que son una respuesta a la oración de Dios. ¿Y cuántos de ellos que muchas veces Dios ha manifestado siguen distanciados, siguen lejos del redil? Y Dios, que es bueno, le ha mostrado toda la vida de que Él se ha manifestado para decirle que no morirían y dándole esa promesa de que vivirían. Pero en este día yo te quiero decir que si tú vives es para contar las obras que el Señor ha hecho contigo. Se nos dice en la palabra del Señor, había un endemoniado en Gadara que tenía una legión de demonios, que él cada vez rompía las cadenas, que andaba en sepulcros, que habitaba en esos lugares. Y él se encontró con Jesús. Jesús, que su ministerio fue en Nazaret. Él fue movido a ir más allá de su alcance que tenía. Y él fue movido a ir a ese lugar de Gadara. Y ahí él se encuentra con ese hombre atormentado por los demonios. Y cuando se encuentra con ese hombre, los demonios le dicen a Jesús que no era su tiempo. ¿Cuántas veces está ese dicho? No, hoy no es el tiempo. Más adelante iré a la iglesia. Tengo que arreglarme. Tengo que alistarme. Y esos son demonios que están hablando. Porque esos demonios le decían a Jesús, ¿qué tiene que ver con nosotros? Todavía no es nuestro tiempo. Pero Jesús estaba reprendiendo a esos demonios. Y los demonios le dicen a Jesús
te rogamos que nos vayamos hacia esos cerdos. Y habían unos cerdos que estaban paciendo cerca de donde estaba ocurriendo ese acto. Y Jesús les permitió a esos demonios ir hacia esos cerdos. Y esos cerdos se fueron por el despeñadero. Y cuando Jesús terminaron, ahora Jesús se está despidiendo. Y la gente se estaba asombrando de ver que ese endemoniado, que ese hombre que no lo podían contener con cadenas, estaba en su cabal juicio. Estaba sentado a los pies del Maestro, oyendo la palabra. Y ese hombre estaba dispuesto a seguir a Jesús ahora. Pero Jesús le dice, regresa a los tuyos y ve y cuéntale lo maravilloso que ha sido Dios contigo. En este día, Dios todavía en este tiempo, Dios ha dicho que en su nombre echaríamos fuera demonios. Tú que estás escuchando, Dios todavía está echando esos demonios de razonamiento, para que tú recapacites y reconozcas que ya esa vida que tienes con esos demonios, esa vida es una vida descontrolada. Esa vida lleva a habitar en sepulcros. Y esa vida, esos demonios, también ahora están en cerdos, en gente que está viviendo una vida animal, una vida sucia, una vida idólatra. Mire cuánta idolatría hay en este mundo. Pero un día de esto, al igual que los cerdos se fueron al despeñadero, esos sistemas, esa idolatría, esa abominación, todo eso pasará. Pero mientras tanto, si tú has oído la palabra del Señor, Dios te está diciendo ahora que ve y cuenta las cosas maravillosas que el Señor ha hecho contigo. Que Dios les bendiga en esta hora. Un saludo para todos aquellos que escuchan en este programa también. Un gran shalom. Paz del Señor.